de 15 mártires y 53 heridos en una explosión terrorista suicida en el centro de Damasco. Incautados 2 vehículos cargados con armas en el paso fronterizo de Yabuz, y nuestras valientes Fuerzas Armadas expanden la espera de sus operaciones contra los terroristas. El presidente ruso llama desde Alemania al cese de la violencia y el envío de armas a Siria. Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. Un coche bomba estalló en la tarde de este lunes entre la plaza de Sabe Bahrat y la zona de Al-Shah Bandar en Damasco. El ministro de Salud dijo que el atentado terrorista dejó al menos 14 víctimas mortales y unos 146 heridos, entre ellos niños y mujeres. Algunos de ellos se encuentran en estado crítico, además de grandes daños materiales. El reportero de la televisión informó que el atentado terrorista dejó significativos daños materiales en la escuela de Salim Bukhari y la mezquita de Bayrá, y también en los apartamentos de vivienda y en decenas de coches, además de un incendio en el lugar del incidente. Para alejar a los ciudadanos y permitir a los coches de bomberos acceder al lugar del incidente. El primer ministro, el doctor Wael al-Halaki, condenó el atentado terrorista suicida que se produjo este lunes entre la plaza de Sabe Bahrat y la zona de Al-Shah Bandar, afirmando que los colosales logros llevados a cabo por nuestras Fuerzas Armadas en su lucha contra el terrorismo y el fracaso de los grupos terroristas armados y sus apoyos externos son el motivo de la comisión de estos actos criminales. En declaraciones a la prensa tras inspeccionar el lugar de la explosión terrorista, el primer ministro afirmó que Siria proseguirá su guerra contra el terrorismo para restablecer la seguridad y la estabilidad en toda la patria. Al-Halaki señaló que estos atentados tienen el objetivo de golpear el Islam moderado que caracteriza al pueblo sirio desde hace siglos. Asimismo apuntó que el atentado terrorista llevado a cabo cerca del Banco Central de Siria estaba encaminado a entorpecer la economía de Siria, que resistió por 2 años contra las injustas sanciones económicas. La Cancillería rusa condenó enérgicamente el atentado terrorista suicida que tuvo lugar hoy en Damasco. El portavoz de la Cancillería rusa, Alexander Lukashevich, dijo que Moscú condena enérgicamente el cruel y nuevo ataque de los terroristas, que solo causa el sufrimiento a personas inocentes. El portavoz de la Cancillería explicó que este atentado es el segundo que ocurre en Damasco en menos de 3 meses y medio, en una zona donde está ubicada la embajada rusa, lo que constituye una verdadera amenaza a la vida y la seguridad del personal que laboran allí. Por tanto, estamos seguros que los grupos extremistas en Siria que recurren a los atentados terroristas y al lanzamiento de obuses contra zonas residenciales deberían recibir una respuesta disuasiva y unificada de la comunidad internacional. El presidente ruso Vladimir Putin se reunió este lunes con la canciller alemana Angela Merkel. En una rueda de prensa conjunta, Putin aclaró que el gobierno alemán, al igual que el de Rusia, está preocupado por el recrudecimiento de la violencia en Siria, señalando que Rusia y Alemania, además de otros estados, desean llegar a una fórmula que logre detener la violencia en este país. Asimismo, añadió que ambas partes no han llegado todavía a ponerse de acuerdo sobre una decisión acerca de Siria, aseverando que Rusia estima necesario detener el suministro de armas a todos los bandos del conflicto.
Y en Damasco Campo, el ejército llevó a cabo una serie de operaciones específicas contra los escondites de los terroristas en Yobar, Mleja, Oteiba y Abeid y Guta Oriental, en la campiña de Damasco, en las cuales infligió fuertes bajas a los terroristas y destruyó sus armas y municiones. Una fuente dijo que una unidad de nuestras Fuerzas Armadas chocó con un grupo terrorista en Yobar, agregando que en el enfrentamiento fueron liquidados un gran número de terroristas, entre ellos figuran mercenarios extranjeros. Nuestras Fuerzas Armadas apuntaron contra un grupo terrorista en Adra, dejando a sus miembros entre muertos y heridos, y asimismo allanaron los escondites de los terroristas e eliminaron a los terroristas que estaban allí y capturaron a otros. A su vez, las autoridades competentes se incautó en el punto fronterizo de Izdeide y Yabús de 2 coches cargados con armas y municiones, así como detuvieron a los contrabandistas. De igual modo, una unidad del ejército frustró un intento de terrorista de hacer entrar un tractor minado con grandes cantidades de explosivos de alta potencia en el punto de control de Al Sahel en la ciudad de Nabek. Asimismo, en la campiña de Homs, otra unidad de nuestro ejército hizo frente a un intento de un grupo terrorista de atentar contra el Hotel Didiman en la ciudad de Palmira, en la campiña de Homs, donde dejaron a todos sus integrantes muertos y heridos. Una fuente militar reveló que las Fuerzas Armadas destruyeron 3 vehículos que habían participado en dicho atentado, eliminando a los terroristas que iban a bordo junto con sus pertrechos bélicos. Y en la campiña del ataque a las Fuerzas Armadas atacaron una concentración del Frente al-Nusra en Jabal Nubi y los poblados de Kabir y Ghanam, hecho que resultó con la lesión y la muerte de numerosos terroristas, algunos de nacionalidades extranjeras. Además, fueron destruidos 3 coches cargados con armas. Una fuente responsable en la Cancillería informó que después de que la República Árabe Siria solicitó al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, enviar una misión técnica neutral y honesta al pueblo de Han al-Assal en la provincia de Alepo para examinar lo que sucedió ahí, tras este poblado sufrió un ataque con un cohete que contiene productos químicos tóxicos lanzados por parte de los grupos terroristas, y tras el intercambio de numerosas cartas y consultas en este sentido entre ambas partes y en respuesta a la reciente declaración del secretario general en este sentido. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Emigrantes lamenta el hecho de que Ban Ki-moon haya cedido a la presión ejercida por parte de los países conocidos por su apoyo al derramamiento de la sangre siria, con el objetivo de desviar estas consultas de su verdadero contenido. La fuente agregó que a pesar de que los mensajes intercambiados hasta el día 3 del mes en curso indicaron el logro de un progreso positivo, más que el secretario general de la ONU y durante su presencia en La Haya solicitó funciones adicionales que permiten a la misión desplegarse en todo el territorio de la República Árabe Siria, lo cual viola la petición siria de las Naciones Unidas e indica la existencia de intenciones ocultas en estos estados que se esforzaron por añadir estas tareas y que constituye una violación de la soberanía siria. El presidente del Consejo de Ministros, el doctor Wael al-Halaki, ha afirmado que los jóvenes sirios son la esperanza del futuro en la construcción de la nueva Siria renovada, son el bastión de la patria y su defensa, y son la esperanza de las multitudes de lograr un desarrollo científico y cívico que responda a sus aspiraciones y a las de las generaciones futuras, y son el pensamiento iluminado, abierto y moderado y totalmente en cara a la ideología takfirí y criminal. Las palabras del presidente del gobierno se produjeron durante la reunión de la comisión ministerial encargada de implementar el programa político de solución de la crisis en Siria con un grupo de prometedores jóvenes sirios. El doctor al-Halaki aludió al papel de la juventud en promover la cultura del diálogo y el rechazo a la violencia entre los jóvenes de la nación, prevaleciendo el lenguaje del diálogo, la razón, la tolerancia y el amor para encontrar una atmósfera propicia para acelerar la celebración de la conferencia del diálogo nacional integral y considerada la única salida para solucionar la crisis. El doctor al-Halaki expuso un panorama de la situación económica en Siria al amparo de los desafíos económicos y la guerra cósmica, haciendo hincapié en la capacidad de la economía nacional de enfrentar todos los retos. Asimismo, aludió a las victorias logradas por el valiente ejército nacional.
Por su parte, los jóvenes expresaron su respaldo al programa político de solución y su apoyo al gobierno en la puesta en práctica del mismo, aludiendo a los esfuerzos del gobierno en reforzar los potenciales económicos nacionales y procurar las necesidades para la firmeza del pueblo sirio. Durante la reunión, los jóvenes presentaron sus propuestas y opiniones que enriquecen la prevista Conferencia Nacional de Diálogo. Por último, el ministro de Educación Superior, el doctor Mohammad Yahya Mualla, examinó con el embajador chino en Damasco, San Jun, las vías para impulsar las relaciones científicas y culturales y mejorar la cooperación académica entre los dos países. El embajador de China elogió las profundas e históricas relaciones entre los dos países, reiterando el rechazo de su país a la injerencia extranjera y la necesidad de adoptar una solución política a la crisis y solucionar la misma a través del diálogo y los métodos pacíficos. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. Más de 15 mártires y 53 heridos en una explosión terrorista suicida en el centro de Damasco. Incautados 2 vehículos cargados con armas en el paso fronterizo de Yabuz, y nuestras valientes Fuerzas Armadas expanden la espera de sus operaciones contra los terroristas. El presidente ruso llama desde Alemania al cese de la violencia y el envío de armas a Siria. Amables televidentes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.